Bienvenidos al paradigma del replicante. El día de hoy voy a tratar sobre la violencia. ¿Por qué podemos llegar a tornarnos como seres violentos y acudir a esta como última instancia para imponer nuestra voluntad? Como individuos buscamos siempre la aceptación de nuestros semejantes. Siempre queremos ser bien recibidos, ser apreciados, ser escuchados, ser tenidos en cuenta, tanto en nuestro círculo social más íntimo como en la macrosociedad. Y sabemos de una forma consciente, o muchas veces inconsciente, que de esta aceptación dependen nuestras probabilidades de éxito dentro de esta misma sociedad. Pero también sabemos que si no somos aceptados, si no somos escuchados, si no somos tenidos en cuenta, somos entonces de aquellos que no tienen el éxito que esperaban o el éxito que desean en nuestro círculo social. Somos esas personas a las que miran por encima del hombro, a las que no atienden en una fila, a las que no le atienden una reclamación, que tienen que alzar la voz para en algún momento ser bien recibidos, ser escuchados. Y digamos que en esas situaciones sabemos, somos conscientes que estamos en la base social, que no estamos en la cúspide. Es por eso que siempre procuramos proyectar una imagen de éxito, de felicidad, de plenitud. Siempre buscamos que los demás nos vean como personas exitosas. Por supuesto, hay situaciones en las que quizá puede operar todo lo contrario y mostrarnos como personas tristes, personas no exitosas, incluso fracasadas, puede ser bien recibido en el círculo social en el que nos movemos, o más bien en nuestro círculo identitario. Pero finalmente cualquiera de las dos propuestas cumple una misma función, o mejor dicho, está movida por un mismo patrón, y no es otro que el buscar ser aceptados por nuestros semejantes. Pero a veces ocurre que por mucho que nos esforcemos, por mucho que demos de nuestra parte, los resultados son adversos, y no siempre conseguimos esa aceptación que buscamos. Esta situación, por supuesto, genera una sensación de frustración, de desaliento, que puede llegar a desencadenar en comportamientos violentos. Pero antes de continuar, quisiera hacer una precisión conceptual muy importante, y es que se va a entender en este video por violencia. Para efectos de este video voy a tomar un concepto de violencia muy básico, muy limitado, y voy a asociarla a la voluntad, al deseo de querer causar daño directo a otra persona, a un objeto o a un animal. Existen muchas variantes, muchos conceptos y alcances de lo que puede ser definido como violencia. Y de hecho, para el paradigma del replicante, el concepto de violencia es demasiado amplio, pero de momento simplemente me voy a circunscribir a ese concepto básico, al deseo, a la voluntad de querer dañar a alguien, a un objeto o a un animal. Hecha esta importante aclaración, retomo el argumento sobre por qué podemos llegar a ser personas violentas, porque en algún momento podemos llegar a acudir a este medio. Y es que ante la frustración de no ser aceptados, es decir, y para efectos del paradigma del replicante, el hecho de no haber podido expandir o siquiera conservar nuestro radio de replicación, nos lleva a considerar una opción, digámoslo así, más óptima, más ágil, más expedita, y que no es otra que la violencia. Muchas veces por nuestra propia experiencia hemos podido comprobar que este medio consigue el efecto deseado, consigue imponer nuestra voluntad en la conciencia del otro, es decir, replicarnos en el otro. Y es por eso que llegamos a tornarnos violentos. Pongamos el ejemplo de una madre que va con su hijo por un centro comercial y el niño en algún momento comienza a hacer un berrinche. Es una situación que quizá todos en algún momento hemos visto o incluso como padres hemos experimentado. Y es cuando el niño no se comporta y simplemente comienza a formar una pataleta en algún momento. La madre, por supuesto, va a procurar calmar a su hijo y en un primer momento va a acudir quizá a unas palabras suaves para intentar calmarlo. Pero el niño insiste en su pataleta, insiste en seguir llorando. La madre ya en este punto muy probablemente va a acudir a
un grito, a alzar su voz o a intentar imponerse a través de un tono de voz mucho más alto. Ya en algún momento podríamos considerar que el alzar la voz podría constituir un acto de violencia, pero digamos que incluso tras ese grito o ese llamado de atención, el niño insiste en llorar y en armar ese berrinche. Ya la madre, y también digamos dada su experiencia, sabe que si acude a un medio más violento que el anterior, muy probablemente va a obtener mejores resultados y que incluso eso es lo que necesita su hijo en ese momento, un correctivo físico. Entonces la madre acude a la tradicional chancleta, a una nalgada, una palmada o incluso una cachetada. Y en efecto, después de recibir ese golpe, el niño se calma y la madre ha conseguido el efecto deseado. ¿Y cuál es ese efecto deseado? Trasladar su voluntad, pero no solo eso, trasladar su discurso subjetivo a la conciencia de su hijo. ¿Y cuál es su discurso subjetivo en este caso? Es lo que denominamos o podemos llegar a denominar la educación, formarlo, trasladarle la idea de que hacer berrinche es negativo, de que es una conducta socialmente reprochable y que ella no va a permitir eso de su hijo, ya sea en un entorno social, plural o en un entorno íntimo o privado. Después de esta reprimenda, la madre sabe que ha conseguido el efecto deseado, sabe que su hijo se ha calmado, lo está viendo, lo consigue comprobar y en ese momento hay una sensación de satisfacción porque finalmente ella ha ampliado el radio de replicación sobre su hijo, se ha impuesto, ha abordado en su conciencia la idea de que no puede volver a hacer un berrinche y que en caso de que lo repita, de que insista en esa conducta, ella muy probablemente va a recurrir como última instancia de nuevo a ese golpe, a esa acción violenta. Quisiera traer a colación otro ejemplo, digamos, de un caso bastante típico y es el tradicional choque de tránsito. Supongamos que un auto se atraviesa y al hacerlo pues impacta contra otro vehículo. El conductor del auto chocado, al sentirse agraviado, digamos que ya desciende de su auto bastante molesto y dispuesto a llevar pues su reacción hasta las últimas consecuencias. Porque este conductor desde un principio, digamos, se baja ya molesto, lleno de ira, incluso predispuesto a pelear y a hacer uso de la violencia desde un principio. Y es porque al ser chocado ya ha encontrado, ya ha sido agredido. Y es una agresión que de por sí, digamos, que vulnera o transgrede su radio de replicación, o por lo menos lo está retando. Es decir, él acaba de ser chocado y necesita demostrar que debe ser desagraviado. Necesita enfrentarse a quien lo chocó para que él lo repare, para que él se disculpe, para que él restablezca el equilibrio del radio de replicación que es suyo y que acaba de ser vulnerado. Entonces él ya de por sí baja molesto. Estamos suponiendo, ¿no? Por supuesto también habrá personas que de pronto al ser chocadas simplemente desde el comienzo buscan una solución pacífica. Pero digamos que esta persona baja ya bastante molesta, ha tenido un mal día, consideró que el cruce del vehículo fue bastante agresivo y es obvia la culpa de quien lo chocó. Entonces baja molesto y en este escenario podría enfrentarse, digamos, a dos posibles soluciones o a dos posibles desenlaces de esta historia. En un primer momento, supongamos que el conductor agraviado, al bajarse molesto para enfrentar a quien lo ha chocado, se encuentra con un conductor que sí responde de una forma, digámoslo así, pacífica. De inmediatamente reconoce su error, se disculpa, se muestra bastante carismático, bastante comprensivo, es una persona muy amable, muy atenta, que de inmediato reconoce cuál fue su error, pide las disculpas e inmediatamente acude a su billetera, saca algo de dinero con el que espera pues compensar los daños materiales del choque. Ante esta reacción, digamos, amable, pacífica del conductor agresor,
el agraviado, digamos que baja de inmediato toda su ira. En ese momento él ya no se encuentra en un estado violento. ¿Y por qué? Porque en ese momento su radio de replicación acaba de ser equilibrado, incluso acaba de ser de cierta forma ampliado, porque el conductor que lo chocó reconoció que cometió un error, que lo agravió y está dispuesto a compensarlo, incluso ha pedido disculpas. No hay como la petición de disculpas para desagraviar o para equilibrar un radio de replicación que ha sido vulnerado. Eso pues de pronto será motivo de desarrollo en algún otro video posterior. Pero de momento digamos que una reacción pacífica, una reacción de aceptación del error, inmediatamente equilibra el radio de replicación del agredido y por tanto muy posiblemente él va también a bajar no solo su animosidad violenta, sino que también puede incluso empezar a comportarse de forma amable, aceptar las disculpas, ya ver las cosas, como se diría, de una forma muy distinta. Y bueno, en fin, digamos que podría ser una solución pacífica que pone fin a todo tipo de violencia en ese momento, porque se está compensando, se está equilibrando el radio de replicación agredido. Pero supongamos que nos enfrentamos a un escenario de escalada de violencia, en la que el conductor agredido desciende de su auto para hacer la reclamación y el conductor agresor también se muestra violento, también desciende de su auto dispuesto a enfrentarse a ese conductor agredido. En el caso del conductor agresor, aquel que ha chocado al otro, se baja, digámoslo así, violento, porque él también está dispuesto a defender su radio de replicación. No va a aceptar que la reclamación del conductor chocado afecte o altere, disminuya su radio de replicación. Él no va a aceptar pedir disculpas. Él considera que no tuvo la culpa o que incluso aún teniéndola no va a reconocerla. Entonces en ese caso nos enfrentamos a dos personas que van a hacer uso de la violencia para buscar que sus radios de replicación no queden vulnerados. Ninguno de los dos va a ceder y va a recurrir a la última instancia, está dispuesto a utilizar el último recurso con tal de que su radio de replicación no se vea vulnerado, no se vea replegado. No van a ceder en ninguna condición. La violencia en este caso podría escalar aún más, podría no solo darse con un enfrentamiento físico, digamos a puños, a golpes, patadas, una pelea usual, sino que alguno de los dos conductores en algún momento de ira e intenso dolor termina desenfundando o sacando un arma y agrediendo con esta a su contraparte, al punto de llegar a quitarle la vida. Este es, digamos, el caso de violencia, podríamos decirlo, última o más radical, pero no por eso llega a ser o ha sido la menos utilizada. Y lo hemos visto en la historia de la humanidad, lo hemos visto en reiterados casos en los que la ira, el intenso dolor llegan a tal extremo que se busca acabar con la vida de otro. ¿Y por qué llegamos hasta esta última circunstancia? Y es porque no hay cómo neutralizar, cómo eliminar, cómo acabar con la vida del otro para no ver vulnerados, en primer lugar, nuestro radio de replicación y en segundo lugar, para sentir la satisfacción de habernos impuesto, de que nosotros, nuestro ego, se ha impuesto por sobre el otro. Entonces lo neutralizamos, lo matamos, lo eliminamos, simplemente acabamos con esa amenaza, con lo que fue una amenaza no solo a nuestro radio de replicación, sino que incluso fue una resistencia a nuestro propio radio de replicación, es decir, a nuestra propia voluntad, a nuestro propio deseo de replicarnos. Si no podemos replicarnos en el otro, simplemente lo eliminamos. Es el último recurso. Cuando no puedo convencer al otro, cuando no puedo imponer mi voluntad sobre el otro, la solución más sencilla, más rápida, es eliminarlo, simplemente acabar con él, porque finalmente él representa una resistencia a mi propia voluntad. Y de la misma forma, si yo veo comprometido mi radio de replicación por la objeción del otro, pues no hay cómo eliminarlo, simplemente neutralizarlo, matarlo, asesinarlo, para que no se siga resistiendo a mi radio de replicación y a su vez no esté
intentando vulnerar mi propio radio de replicación. Voy a dejar este tema hasta acá, pero no sin mencionar que la violencia requiere de un desarrollo posterior y de un desarrollo mucho más amplio, trasladada tal vez a otros escenarios, mejor desarrollada y explicada bajo otros parámetros, bajo algunas otras variables. Y por ejemplo, no dejar de mencionar el hecho de que también la eliminación, la neutralización del otro, su asesinato, es un tema que también requiere de un desarrollo posterior bastante amplio y que tiene que verse con una óptica, digámoslo así, mucho más concisa y mucho más amplia por parte del paradigma del replicante. De momento espero que este sucinto desarrollo de la violencia bajo el paradigma del replicante haya sido suficiente. Espero replicarlos en una siguiente oportunidad.